pasaje que acabamos de leer no tiene mucho que ver con la creación, tiene todo que ver con la creación. Estamos tratando de entender qué fue lo que Dios hizo cuando creó el mundo, cómo lo hizo, con qué propósito lo hizo. Hace un par de domingos que me tocó predicar a mí sobre este mismo pasaje. El pastor Enrique Aguirre predicó hace 8 días también sobre este mismo pasaje. Cuando celebramos la cena de matrimonios el 14 de febrero, el hermano Armando Ricaño, José Armando Ricaño, predicó también algo sobre este mismo pasaje. Así que bueno, con esta es la 4ª ocasión que vamos a predicar sobre esto. Pero los enfoques, bendito sea Dios, son diferentes, los énfasis son diferentes. Yo recuerdo que les decía hace 2 o 3 domingos que el matrimonio es una creación de Dios, que Dios creó el matrimonio en el huerto del Edén, cuando crea a Adán y a Eva. En ese momento es cuando Dios establece la institución que nosotros conocemos como matrimonio. Hoy no voy a hablar del matrimonio, voy a hablar del matrimonio de una manera secundaria únicamente, porque me quiero centrar en otra parte importantísima de la creación de Dios, que es la iglesia. ¿Sí? Yo sé que a veces ubicamos el nacimiento de la iglesia, quienes conocemos algo de la Biblia, quienes hemos leído algo de la Biblia, generalmente ubicamos el nacimiento de la iglesia en un evento del cual la Escritura nos habla en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, y que conocemos muy famoso, esa celebración del Pentecostés, cuando 120 de los discípulos del Señor Jesucristo estaban reunidos en un aposento alto en Jerusalén, y de repente ocurrió algo extraordinario ahí. Hubo un ruido como de un viento fuerte, y entonces todo se cimbró, y entonces aquellos hombres comenzaron a hablar en otros idiomas diferentes al que ellos hablaban, que era el arameo, porque eran galileos. Y a veces ubicamos como el nacimiento de la iglesia ahí, en ese evento. Y fíjense que eso no es correcto. Me gustó mucho lo que dice un autor que se llama J.B. Kuyper. Él escribe un libro que se llama El cuerpo glorioso de Cristo, y él dice: la iglesia del Señor Jesucristo nació en el huerto del Edén, y los primeros miembros de esa iglesia se llamaron Adán y Eva. Nosotros asumimos por lo que dice la Escritura, que tanto Adán como Eva, después de su caída, ellos volvieron a caminar con Dios. Ya no igual como estaban caminando anteriormente, pero ellos volvieron a caminar con Dios. Ellos tienen después 2 hijos, uno que se llama Caín, otro que se llama Abel. Posteriormente Abel Caín mata a Abel. Nada más quiero ver si están atentos. Entonces, después ocurre esto. Luego tienen otro hijo que se llama Set, y a partir de Set viene toda una descendencia que en otras partes de la Escritura nos habla que de ahí viene nuestro Señor Jesucristo, a partir de él. En ese momento, en el huerto del Edén, es cuando realmente nace la iglesia. Los patriarcas como Abraham, Isaac, Jacob no fueron salvos por otra cosa más que por la fe en aquel que habría de venir, por la fe en lo que Dios les estaba revelando a ellos, en lo que les estaba mostrando. Así que tan era iglesia el pueblo de Israel como somos iglesia nosotros el día de hoy. A lo largo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, la palabra de Dios usa diferentes imágenes para tratar de darnos un entendimiento de lo que es la iglesia. Fíjense, hermanos, y esto lo acabamos de discutir con otros hermanos, con los que estamos en un taller ahorita sobre eclesiología, y discutíamos en la sesión que tuvimos el viernes pasado, que esa parte del estudio de la Escritura que tiene que ver con la iglesia ha sido bastante descuidada a lo largo de toda la historia. Por ejemplo, tenemos una cristología muy clara y muy
tenemos muy bien desarrollado a lo largo de los siglos, desde el concilio de Nicea en el siglo IV hasta la fecha, por ejemplo, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de la Trinidad. Entendemos claramente que el Dios de la Biblia es un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero cuando hablamos de iglesia, cuando estamos hablando de iglesia, hay veces que podemos tener varios entendimientos y no todos los entendimientos completamente claros de qué es la iglesia. Si yo les preguntara ahorita a ustedes, no les voy a hacer la pregunta, no se preocupen, pero si yo les preguntara o les pidiera, denme una definición de iglesia, estoy seguro que vamos a tener 3, 4 o 5 definiciones diferentes de qué es la iglesia. Ahora, la Biblia nos dice lo que es la iglesia. ¿Nos dice qué es la iglesia? Bueno, sí nos lo dice. ¿Saben ustedes cuántas veces aparece la palabra iglesia? Bueno, en el texto griego, en el texto en griego, eclesia. ¿Saben ustedes cuántas veces aparece la palabra en los evangelios? Perdón que me esté moviendo, pero es que el cable me obliga a eso. Muchas o pocas veces en los evangelios. ¿Muchas? Ok, ¿como cuántas serían muchas? 20, 30, 10, 50. ¿Cómo cuántas? 20. Ok, bueno, la palabra iglesia aparece en los 4 evangelios 3 veces únicamente. Y eso en uno solo de los evangelios, que es el evangelio de Mateo. Mateo 16, 18 es uno, y Mateo 18, 17 aparece 2 veces en la palabra iglesia. Una de ellas cuando el Señor Jesucristo le dice a Pedro, después de la revelación que el Padre le dio, le dice: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, no Pedro, sino la declaración que Pedro había hecho, fundaré mi iglesia. Ahí aparece una vez la palabra iglesia. La otra es cuando Jesús está hablando en el contexto un poco de la disciplina eclesiástica, y él dice que cuando alguien... A ver. Ok, bueno. Bien, en el contexto de cuando dice, si tu hermano ha pecado contra ti, habla con él primero, si no te hace caso, entonces busca 1 o 2 testigos, vuelve a hablar con él, y si no te hace caso, entonces dilo a la iglesia. Es la segunda vez donde aparece. Y si tampoco le hace caso a la iglesia, tercera vez, tenlo por pecador y por publicano. Ok, 3 veces únicamente en los evangelios. En los evangelios, en el Nuevo Testamento aparecen muchas otras veces. Y son las cartas del apóstol Pablo las que más hablan del tema de la iglesia. Sin embargo, toda la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, está lleno de imágenes que tienen que ver con lo que es la iglesia. ¿Sí? Ok, hay 4 imágenes fundamentales, que son paulinas las 4. Perdón por el sonido, pero así está. 4 imágenes fundamentales que tienen que ver con la descripción que Pablo hace de la iglesia. Pablo en alguna parte nos dice que es el pueblo de Dios. Pedro también en otra parte va a decir que somos nación escogida, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. Pero bueno, pueblo de Dios es una de las imágenes que se usa en el Nuevo Testamento para darnos a entender un poco lo que es iglesia. Otra de ellas es el cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo, si ustedes leen 1
Esa es otra imagen. Entendamos, por favor, que tanto cuando hablamos del pueblo de Dios, como cuando hablamos del cuerpo de Cristo, como cuando hablamos del templo del Espíritu, como cuando hablamos de esposa de Cristo, la Biblia está usando imágenes, está usando ejemplos para que nosotros podamos entender algún aspecto especial de lo que está tratando de enseñarnos. No lo entendamos, por favor, no cometamos el error de quererlo entender literalmente y decir, bueno, si la iglesia somos la esposa de Cristo, entonces nos vamos a casar, ya estamos casados, todavía no estamos casados. Es una alegoría, y es una alegoría para que entendamos solamente una parte, un aspecto de lo que significa ser iglesia. Hermanos, creo que hemos descuidado mucho, incluso en las predicaciones y en la enseñanza, hablar más de la iglesia. Déjenme decirles primero 2 o 3 cosas de lo que no es la iglesia. La iglesia no es el edificio, ¿sí? No es un edificio. La iglesia tampoco es principalmente una institución burocrática administrativa, no es eso. La iglesia tampoco es la fuente de la salvación. No somos salvos por venir a la iglesia, ni somos salvos a través de la iglesia, sino somos salvos únicamente por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario y por la fe que Dios puso en nosotros para creer en ese Señor Jesucristo. Por eso somos salvos. Eso no es la iglesia. La iglesia no es tampoco el reino de Dios, si bien somos parte del reino de Dios, pero tampoco es el reino de Dios. Eso no le quita a la iglesia nada de lo glorioso que es, todo lo contrario, no le quita nada de lo tremendamente importante que es. Y yo debo confesar que como cristianos evangélicos, como cristianos reformados, a veces cometemos el error, por no decir el pecado, de minimizar a la iglesia. De decir, bueno, la iglesia no es lo que me da salvación, por lo tanto, puedo ser parte de la iglesia o puedo no ser parte de la iglesia. Y cometemos un error al pensar de esa manera. La alegoría que vamos a estar viendo, la imagen que vamos a estar viendo en los siguientes minutos, es la iglesia como esposa de Cristo, como novia, si ustedes quieren, como amada del Señor Jesucristo. Entonces, ¿será importante o no será importante? Por supuesto que sí, es importante. Nosotros estamos reunidos aquí como iglesia. Hermanos, déjenme decirles, y esto es de una manera muy real, muy real. Yo acabo de decir que es en un sentido de imagen alegórico, pero eso no deja de que sea real. Aquí, hermanos, está el cuerpo de Cristo. Ustedes son el cuerpo de Cristo. Algo que algunos teólogos de la liberación a veces decían, y no compartimos la teología de la liberación, pero algo que ellos decían que a mí me parece muy certero. Ellos decían, nosotros, la iglesia, somos los pies y somos las manos de Jesucristo. Y eso es bien real. El Señor Jesucristo está trabajando en este mundo por medio de su cuerpo, que es la iglesia. Es decir, ustedes y yo. Y a lo mejor alguien puede decir, bueno, sí, pero es que aquí está nada más un pedacito del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Porque por todo el mundo ahorita está reunido el cuerpo de Cristo. Hermanos, en un sentido bien real, aquí está todo el cuerpo de Cristo. Yo sé que al mismo tiempo, a lo mejor en China o en Rusia o en algún otro país, en otra parte del mundo, estamos los hermanos ahorita reunidos, allá está también el cuerpo de Cristo. Pero este grupito que estamos aquí, somos el cuerpo de Cristo. El Señor Jesucristo va a actuar en esta tierra. El Señor Jesucristo va a proclamar su palabra. El Señor Jesucristo va a extender su reino por medio de ti y de mí. Es cierto, somos indignos de eso. Es cierto, somos vasos de barro, frágiles, llenos de defectos. A lo mejor vasos llenos de poros que se les sale el agua por todos lados. A lo mejor medios chuecos, no muy estéticos, no bien acabados. Todo eso es verdad.
va a mandar a alguien más. No voy a ir yo, pero alguien más va a mandar Dios. No lo sé, yo no sé qué tan real sea eso. Yo pienso que hay muchas cosas que nosotros deberíamos de hacer y no se hacen, y nosotros estamos deteniendo, usando un término que usa el libro de Romanos, con impiedad aquellas cosas que deberían estar ocurriendo a nuestro alrededor y en nuestro mundo. Yo creo que hay cosas que Dios ha establecido que hagamos específicamente tú y yo, y que si tú y yo no las hacemos, no se van a hacer. Hay una autoridad tremenda que el Señor Jesucristo le da, no solamente a aquellos 12 hombres que estaban delante de Él después de que Él resucitó y con los cuales hablaba, sino hay una autoridad en el sentido espiritual tremenda que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros como parte de su cuerpo, como parte de su iglesia. Déjenme ir al texto que acabamos de leer. Déjenme decirles primero, Cristo es el modelo de esposo. Cristo es el modelo de esposo. ¿Eso tiene que ver con el matrimonio? Sí. Es decir, los esposos en este mundo sí tenemos un modelo que seguir para ser buenos esposos. Y eso no se encuentra en los libros de psicología, ni en las conferencias motivacionales, ni en las pláticas para matrimonio. Todo eso sirve, todo eso es bueno. Pero nosotros como esposos tenemos un modelo que seguir si queremos ser buenos esposos. Y ese es Cristo. Ese es nuestro modelo. Dice en el versículo 23 del pasaje que leímos hace un momento, porque el marido es cabeza de la mujer. De eso ya hablamos, ahorita ya no lo voy a tocar. Pero dice posteriormente, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Cristo es el esposo de la iglesia en el sentido de que es la única autoridad, que es la cabeza de la iglesia. Por cierto, hermanos, no hay otra cabeza de la iglesia, ni aquí en la tierra ni en ningún otro lado. Solamente hay una cabeza de la iglesia, solamente hay un jefe de la iglesia y se llama Jesucristo. Y no está solamente allá en las nubes en el cielo, ¿verdad? Está aquí en medio de nosotros, está con nosotros. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice aquí, Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Quieren ir? Si quieren, ahí abiertas sus Biblias, y si no, por favor, ábranlas un poquito más para atrás, ahí mismo en Efesios capítulo 1, versículo 22, a donde dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ahí lo tenemos otra vez. Él es la cabeza de la iglesia. ¿Quién lo dio como cabeza para la iglesia? Dios. En otra de las cartas de Pablo, en Colosenses capítulo 1, versículo 18. Si alguien lo encuentra, por favor, y lo puede leer en voz alta. Colosenses 1, 18. Adelante. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Amén. Entonces ahí tenemos otro pasaje donde nos menciona que Cristo es la cabeza de la iglesia. Si la alegoría que se está utilizando aquí en Efesios tiene que ver con el matrimonio, tiene que ver con el novio, con la novia, tiene que ver con... A ver, hay una palabra que no usamos mucho en nuestro lenguaje cotidiano, que es la palabra esponsales. Es una palabra en español a lo mejor un poquito antiguo, pero ustedes han oído hablar de los esponsales. ¿Qué es un esponsal? ¿Qué son los esponsales? ¿Alguien tiene una idea de qué es? Ok, a lo mejor la palabra que más usamos es compromiso o comprometidos. A ver, cuando hay un novio y una novia que se quieren casar, que tienen planes de casarse, pueden ir con los papás de la
María y José, cuando María quedó embarazada por el Espíritu Santo, cuando concibió del Espíritu Santo, ellos todavía no estaban casados, ellos estaban en esos esponsales, estaban comprometidos. Bueno, si nosotros tomamos esa misma alegoría del matrimonio, para nosotros estamos actualmente en los esponsales, estamos en ese periodo de compromiso. Todavía las bodas no se han efectuado, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, pero estamos en este periodo en el que el novio y la novia están profundamente enamorados, en el que el novio y la novia están profundamente comprometidos para celebrar esas bodas. El momento de las bodas, el tiempo de las bodas no ha llegado. Ahora, ¿quién es el que da a Cristo como novio? ¿Quién es el que lo da? ¿Y quién le da a la novia a Cristo? Es Dios. Es Dios. Miren, busquen en sus Biblias, por favor, Juan capítulo 17. Es un pasaje bien conocido y bien hermoso. También no hace mucho que predicamos sobre ese capítulo. Juan capítulo 17, también se conoce como la oración sacerdotal a ese capítulo. Y es el Señor Jesucristo el que está orando en ese momento por los discípulos que están ahí con Él poco antes de que lo arresten. Y dice en el versículo 6, he manifestado tu nombre, está orando al Padre, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Más adelante en el versículo 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por quiénes dice, por los que me diste. Otra vez, versículo 11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Entonces, bueno, en ese sentido aquí lo que yo quiero remarcar es que ese esposo que es Cristo ha sido dado a la novia que es la iglesia, o ese novio que es Cristo ha sido dado a la novia que es la iglesia por el Padre, por la voluntad del Padre, porque Él ha querido hacer eso, porque Él ha querido que eso se lleve a cabo. No ha sido por una decisión propia. A ver, cuando yo sé que esto ya casi no se acostumbra, yo sé que a lo mejor estoy hablando de algunas cosas de los matrimonios que ya casi no se acostumbra, pero es importante entenderlas para poder entender lo que la Biblia nos está enseñando. ¿Ustedes han oído hablar de la dote? Dote. ¿Sí? Ok, en los matrimonios clásicos, ¿verdad? Como debería seguir siendo, pero generalmente a los novios se les pedía que dieran una dote por la novia, que dieran algo, pudiera ser algo económico o algo material o alguna cosa así. Bueno, este novio del que estamos hablando, el Señor Jesucristo, vaya que pagó una dote. ¿Cuál fue la dote que dio el Señor Jesucristo? Por su esposa, su vida, su sangre derramada en la cruz del Calvario. Ahí mismo volvemos otra vez a Efesios capítulo 5, pero ahora vayamos al versículo 2. Bueno, vamos a agarrar desde el 1, Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Se entregó, se dio a sí mismo por nosotros. Déjenme pasar al segundo punto que tiene que ver con la iglesia como modelo de esposa. Hermanas que están aquí, que son esposas, si quieren tener un modelo de cómo debe de ser la esposa conforme a la palabra de Dios, vean lo que Efesios capítulo 5 dice con respecto a la iglesia y dice con respecto a las esposas. El modelo de esposa en el modelo bíblico es la iglesia. La iglesia que en este momento es novia, que en este momento está en esponsales, pero que ya es considerada como una
dice el versículo 24, estamos en Efesios capítulo 5, verso 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas los tengan a sus maridos en todo. Cuando abordamos el tema del matrimonio y el tema de lo que le correspondía hacer a las esposas, creo que hablamos de esta palabra sujetos. Y yo no sé si alguien se acuerde lo que mencionamos que significa estar sujeta, o que una esposa esté sujeta a su esposo. Yo no sé si alguien se acuerda. Bueno, espero que sí se acuerden, pero ahorita les voy a decir. Quiere decir obediencia, quiere decir ser obediente. Sí, yo sé que no nos gusta ser obedientes a nadie, y a las esposas les da mucho trabajo ser obedientes con los esposos, y a veces los esposos damos buenas razones para que no quieran ser obedientes. Ok, pero estamos hablando del modelo bíblico. ¿Cuál debería de ser, o cuál debe de ser el principal compromiso de esta novia con su novio, que es Cristo? ¿Cuál debería de ser, de acuerdo con eso que acabo de decir? La obediencia. La obediencia. Estar sujetos a Cristo quiere decir ser obedientes a Cristo, ser obedientes a Él, ser obedientes a su palabra, estar dispuestos a obedecer lo que Él nos dice. Y esto es lo que nos está diciendo aquí Efesios 5:24, que nosotros debemos estar sujetos a Cristo, y sujetos quiere decir estar dispuestos a obedecerle. ¿Cuál es el mandamiento más, quiero decir el más grande, pero puedo crear confusión con otro mandamiento? ¿Cuál es el que dijo el Señor Jesucristo? Un mandamiento nuevo os doy. Que se amen los unos a los otros. No lo escuché bien. Que se amen los unos a los otros. ¿Lo pueden repetir otra vez? Que os améis los unos a los otros como yo. Que os améis los unos a los otros, como mi vida, como yo los he amado. Ese es un mandamiento, y mire que estoy hablando nada más de uno. Si nosotros queremos estar sujetos como iglesia al Señor Jesucristo, debemos pensar en obedecerlo, y deberíamos de pensar en obedecerlo sobre todo en lo que Él dijo: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los que están sentados a la derecha, con los que están sentados a la izquierda, los que están sentados atrás, con los que están sentados enfrente, los que pasan aquí al frente, con los que se quedan allá sentados. Dice: ámense unos a otros como yo los he amado. De ese tamaño es el reto que tenemos nosotros como iglesia. Es obediencia y es amor. ¿Es fácil hacer eso? No es fácil. No es fácil. Sería muy falso decir que eso es facilísimo. No, es terriblemente difícil. Pero alguien me señaló algo en un estudio bíblico hace poquito, y creo que tiene toda la razón la hermana que me lo dijo. Me dijeron: Dios no nos pediría nada que no fuéramos capaces de hacer. Digo, totalmente de acuerdo. Dios no nos va a pedir nada que no seamos capaces de hacer. Si Él le dijo a sus discípulos, y por medio de sus discípulos nos dijo a nosotros: se deben de amar unos a otros como yo los he amado, quiere decir que eso es posible. Seguramente que no es posible en las fuerzas de nuestra carne, pero amados hermanos, ¿quién mora dentro de nosotros? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Entonces sí, por mí mismo, a veces no puedo amarme ni a mí mismo, a veces no me soporto ni a mí mismo. Entonces eso hacia los demás, hacia otras personas, es terriblemente difícil, sí, para mi carne. Pero el Espíritu que mora en mí es el Espíritu de Dios, y es el Espíritu de amor, y por lo tanto eso es perfectamente posible. Entonces la iglesia es la esposa de Cristo. Dice el versículo 26, bueno, tengo que agarrar desde el 25: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y vean lo que dice el verso siguiente, el 26: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Pablo está usando una y otra vez alegorías
escritos antiguos, es el ritual que tenía que llevar a cabo la novia para poder ir a las bodas. Y ese ritual pasaba por un baño especial, por un baño con especies aromáticas, con agua principalmente, con algunas hierbas, y bueno, siempre tenía personas, otras mujeres que la ayudaban en esto, pero tenía que bañarse de determinada manera. Era un baño ritual para que después le pudiera poner las vestiduras, los vestidos de novia, y ese vestido, y de ahí viene la tradición hasta nuestros tiempos, de que las novias van de blanco, van vestidas de blanco, porque eran vestiduras blancas. ¿Qué es lo que pretende significar esa vestidura blanca? Pureza, pureza. Y ninguna novia, y hasta la fecha estoy seguro que ninguna novia que se vaya a casar con un vestido blanco aceptaría o iría contenta a la ceremonia de boda si se le hubiera derramado café encima del vestido. Yo sé que si hubiera aquí alguien que estuviera cerca de casarse, hasta escalofríos les daría nada más de pensar en esa posibilidad, que ya que se están vistiendo, pues les cae café encima, ¿verdad? Y se mancha todo el vestido. Y yo creo que no habría ninguna novia que diría, no vamos a ser tan picados. ¿Quién se va a picar en una manchita de café? No, seguramente que iba a entrar en angustia, iba a entrar ahí en crisis, iba a decir, por favor, ayúdenme a lavar el vestido de alguna manera, pero hay que quitarle esta mancha porque yo no puedo ir a la ceremonia de boda así. De eso está hablando aquí la palabra, hermanos. Dice que el Señor Jesucristo, dice que Dios se dio a sí mismo por ella, por la iglesia, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, ¿por medio de qué? De la palabra. Dice, en el lavamiento del agua por la palabra. Y casi todos los biblistas están de acuerdo en que aquí hay una referencia al bautismo en agua, desde luego, a ese sacramento, pero sobre todo es por medio de la palabra. Es la palabra la que nos limpia, es la palabra la que nos hace nuevas criaturas, es por medio de la palabra, es por el oír la palabra, por lo que viene la fe. Por eso es que aquí nos habla de que esa novia, esa que va a ser esposa del Cordero, Él se ha dado a sí mismo por ella, Él ha entregado su vida por ella, para presentársela a sí mismo como una novia sin arruga y sin mancha. Como cuántas arrugas y como cuántas manchas tendremos nosotros. Bueno, no hablemos de arrugas porque eso se puede malinterpretar. No queremos tener ese tipo de arrugas. Pero en el sentido simbólico en el que se está mencionando, dice, sin arruga ni mancha. Es decir, sin defecto. ¿Como cuántos defectos tendremos nosotros? Muchos, ¿verdad? Sí. Yo creo que si nos ponemos a contarlos no terminamos aquí, nos vamos a las 12 de la noche y no terminamos de contarlos. Sin embargo, cuando el Señor voltea para acá, cuando el Señor nos ve a este grupo de imperfectos que estamos aquí, a este grupo de pecadores, a este grupo de vasos de barro que todavía no están terminados de pulir, que están llenos de defectos, cuando ve hacia acá, Dios ve a su Hijo. Dios ve al novio. Y esto es algo hermoso también, porque en esta novia, en realidad Dios está viendo al novio, que Él sí es sin arruga, sin mancha, sin defecto, sin ningún pecado en absoluto. Él es el que nos reviste a nosotros. Cuando se habla de que esa novia se ha vestido de lino fino, como dice en algún canto, es porque hemos sido revestidos de Jesucristo. En nuestra imperfección, nosotros ya estamos caminando a la perfección. En nuestro pecado, nosotros ya estamos perdonados de ese pecado. Decía Martín Lutero, justos, pero todavía pecadores. Esa es la tensión en la que nosotros vivimos. Ya somos justos, ya hemos sido perdonados, pero uno tendría que decir un ay, como los de Isaías en el capítulo 5, o como los de algunos de los ángeles en el libro de Apocalipsis, un ay, sí, somos justos, pero somos pecadores todavía.
arruga, sin defecto alguno, y nosotros debemos de caminar hacia allá, porque ese es el anhelo de Dios, presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha otra vez. ¿Quieren ir por favor a Apocalipsis capítulo 22, versículos 1 y 2? Yo sé que a veces el libro de Apocalipsis, algunos no se le quieren acercar porque piensan que habla de puras cosas trágicas, que es un libro que habla de esperanza y que tiene cosas hermosísimas. Apocalipsis 1 y 2 está hablando aquí con otra alegoría, con otro modelo, con otra imagen, que ahora es una ciudad, pero vuelve a remarcar uno de los conceptos que hemos mencionado para esta novia. Dice Apocalipsis 22:1: después me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Es en ese río de agua limpia que algún día nosotros vamos a terminar de lavar nuestras vestiduras, cuando todo sea completado y cuando nosotros estemos en ese reino perfecto prometido por el Señor Jesucristo. El tercer aspecto que quiero abordar y que tiene que ver con el matrimonio es la relación Cristo-Iglesia. Es el modelo de matrimonio. Otra vez, si queremos tener un modelo de cómo debe ser nuestro matrimonio, veamos cuál es la relación entre Cristo y la Iglesia. Volviendo otra vez a Efesios 5, en los últimos versículos que leímos, versículo 32 y 34, déjenme tomar desde el 31. Efesios 5:31 dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y luego dice en el 32: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Génesis capítulo 2, versículo 24 dice esto: por tanto, después de haber creado a Eva, el Señor Jesús, Dios, dice en ese momento: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y ese misterio que fue dado allí en Génesis 2, versículos 24, ahora es revelado aquí en Efesios capítulo 5, versículos 32 en adelante. Ese misterio de que los dos serán una sola carne no estaba hablando únicamente de la relación matrimonial, de la relación hombre-mujer, sino estaba hablando de la relación entre Cristo y la Iglesia. Por eso el versículo 32 dice: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Yo digo esto, ¿qué es lo que acaba de decir? Que los dos serán una sola carne. Por lo tanto, aquí la Escritura nos está diciendo que nosotros como Iglesia y Cristo somos uno solo. Por eso es que son todos estos modelos, por eso es que son todas estas imágenes, para que lo entendamos. Cuando dice: ustedes son el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza, tenemos que entender que somos uno solo, ¿verdad? Nosotros no podemos, si separamos la cabeza de nuestro cuerpo, pues estamos muertos, ¿verdad? Simplemente no se puede, no hay forma de separarla. Nuestro cuerpo es uno solo, cabeza y cuerpo. Y con Cristo nosotros somos uno solo. Nosotros ya estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Lo que pasa es que eso no acabamos de asimilarlo, no acabamos de entenderlo y por lo tanto no acabamos de vivirlo todos los días. Pero aquí, una vez más, en Efesios nos recuerda y dice: grande es este misterio, esto de que ambos sean una sola carne, pero yo digo esto, dice el apóstol
Jesucristo y a la iglesia. Por lo tanto, nosotros y el Señor Jesucristo somos uno solo. No estoy pretendiendo enseñar ninguna herejía, ni quiero por favor que se vaya a entender como ninguna herejía. Yo no estoy diciendo que nosotros seamos Cristo, sí, para nada, en ningún sentido y en ningún momento. Sí, pero Él habita en nosotros, Él está en nosotros. Y no solamente en lo individual, y esto es lo que yo quisiera remarcar una y otra vez, no solamente en lo individual, como iglesia, como cuerpo, como conjunto. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y nosotros somos la esposa del Señor, la novia del Señor, y ya somos una sola carne con Él. Por lo tanto, somos también uno entre nosotros, unos con nosotros. Para concluir, hermanos, la iglesia es ahora mismo la novia de Cristo, pero su matrimonio es un evento que ha de ser consumado en el futuro. Esto va a ocurrir, esto ocurrirá cuando, como dice en Apocalipsis capítulo 19, por ahí de los versículos 6 y 7, esto ocurrirá cuando una gran voz, como si fuese, dice ahí, de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, proclamará lo siguiente, proclamará aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Gloria a Dios. Hermanos, caminamos a ese momento, caminamos a ese tiempo, caminamos al momento en que el Señor Jesucristo va a regresar nuevamente y va a regresar por su iglesia, la que está reunida aquí, la que está reunida en otros lugares, en otras denominaciones, en otras tradiciones, a lo mejor hasta en otras doctrinas, pero que finalmente está formada por aquellos que han nacido de nuevo, por aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero. El Señor Jesucristo viene, y cuando Él venga, va a venir a recoger a esta esposa, va a venir a recoger a esta iglesia, y entonces es cuando se habrá consumado aquello de lo que toda la historia bíblica nos viene hablando, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, cuando realmente volvamos a ser uno solo en unión y en comunión con nuestro Dios. El Señor nos permita que cada día vivamos en esa esperanza, que cada día tengamos presentes que el momento de nuestra redención plena, el momento de nuestra redención completa, está más cerca hoy que lo que estuvo ayer sábado. Hoy avanzamos un día más. Hay veces que, hablando de los días que vivimos, algunos dicen, bueno, gracias por un día más, y otros dicen, no, es un día menos. Ya viviste un día más, bueno, ya te queda un día menos de vida. Es una perspectiva bastante relativa de ver la vida o de ver el paso de los días. Pero ¿qué es lo que nosotros como Iglesia de Jesucristo deberíamos de ver cuando pasa cada día? Estoy más cerca de mi Señor, estoy más cerca de la redención plena, estoy más cerca de vivir ese momento que tanto se anuncia en la Escritura, cuando el Señor venga y establezca plenamente su reino. No solamente nosotros, hermanos, toda la creación espera ese día glorioso, cuando su reino de justicia, de paz, de amor, de misericordia, sea plenamente establecido. No por un año, no por 100 años, no por 1000 años, sino por toda la eternidad. Y hoy estamos más cerca que nunca de ese día. Oremos. Amado Dios, Padre eterno, gracias por esta palabra tuya, gracias por esta palabra que nos llena de esperanza, Señor. Reconocemos nuestro pecado, reconocemos nuestro defecto, reconocemos nuestras fallas, nuestros errores, están delante de ti, Señor, y tú lo conoces. Pero bendito seas porque sabemos que en ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, Señor Jesucristo, con esa sangre preciosa que tú derramaste una sola vez y para siempre, nos has dado a nosotros vida nueva, nos has hecho nacer de nuevo, nos has dado una nueva esperanza y nos
nos has vestido de vestiduras limpias, que aun cuando fallamos una y otra vez, tú las vuelves a limpiar, Señor, y las vuelves a hacer otra vez sin arrugas, sin mancha. Cada vez que venimos delante de ti reconociendo nuestro pecado, pidiéndote perdón, cada vez que venimos delante de ti en arrepentimiento, tú nos vuelves a poner esas vestiduras blancas. Anhelamos ese día en que, como esa novia que sale al encuentro del novio, al encuentro de su amado, nosotros nos encontremos finalmente contigo para estar así por toda la eternidad. Ayúdanos, Señor, para que en este tiempo, mientras ese día llegue, nosotros podamos seguir proclamando tu palabra. Nosotros podamos seguir siendo en esta tierra tus manos y tus pies y tu voz también. Que tú nos lleves, Señor, a aquellos que aún no te conocen. Que tú nos lleves a aquellos que aún viven sin esperanza, aquellos que aún viven en